buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba, Enio Eratei, Fa, Ola, Olo, Batalá, para empezar con una serie nueva del estudio de Dilogun, esta vez con la serie de Osá, mis hermanos y hermanas. Y como es norma, agradecerle a las personas que siempre se nos conectan, que están con nosotros aquí un ratico, de su preciado tiempo compartiendo con nosotros alguna información y algún conocimiento al respecto, que intercambiamos opiniones sobre lo que estamos planteando a partir de la metodología que nosotros nos hemos diseñado, que es el entender los Odun a partir de su simplicidad, o sea, de su Odun simple, y cómo se manifiesta en cada uno de ellos en el Odun compuesto, de manera unificada. Entonces, agradecerle a esas personas, de verdad, sobre todo a las personas que nos dejan mensajes, que se suscriben tanto aquí a nuestra página de Facebook como a nuestro canal de YouTube, que le dan like, que dan sus opiniones y que comparten nuestros videos también con otros hermanos y hermanas religiosos o interesados en nuestra religión. Entonces, hoy le cambiamos un poquito la hora a San Internet, porque aquí donde estamos, como ustedes me ven, estoy con abrigo, hay un poquito frío y un poquito de mal tiempo, y entonces para evitar de que por la noche vaya a llover y se vaya a interrumpir constantemente la transmisión, decidimos cambiarle el horario. Pero bueno, ahí vamos, tratando de explicar lo que entendemos de la OCHA, tratando de llegar a más hermanos y hermanas. Entonces, hoy nos toca empezar con la serie de Osá, y como es lógico, vamos a empezar por Osá Tontiocana, y como es metodología también en nuestros videos, vamos a explicar Osá desde el punto de vista de Odun simple, o Kana desde el punto de vista de Odun simple, y después cómo se manifiesta en ambos en el Odun compuesto. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que a partir de ahora, decía que a partir de ahora, en los videos consecutivos ya no vamos a explicar tanto Osá, porque lo vamos a hacer en este principio, y para no ser repetitivo, vamos directamente al Odun que lo acompaña. Entonces, dice la literatura, dice la costumbre, dice la tradición, me apure, que Osá, saludos Enrique, gracias por estar presente, que Osá es todo lo que tiende a salir o salga con más o menos violencia y que tenga carácter retroactivo o tienda a retroceder. Saludos Danielito. Eso es lo que significa Osá, lo que dice la literatura que significa Osá. De manera resumida dice que Osá significa salir, emerger. Todo lo que emerge, todo lo que sale, por supuesto, si sale es porque está adentro, ¿no? Con más o menos violencia, que tiene carácter retroactivo o que tienda a retroceder. Todas estas palabras las podemos asociar directamente a ciertos y determinados orichas, pero no nos vamos a detener en estos aspectos, porque el criterio de nosotros es entender desde el punto de vista conceptual qué es lo que significa cada otro. Entonces, tenemos necesariamente que explicar lo que ya hemos dicho acerca del concepto que dice la literatura de Osá, pero le vamos a dar la importancia que tiene Osá a partir de entender la numerología, que son 9. Osá sabemos que es el 9, el Odun número 9, la numerología del Dilogun, pero tenemos que entender que dice la literatura que son 9 los elementos importantes para el mundo. Fíjense lo que reviste ese número 9, ese Osá. Dice que en Osá están los 9 elementos importantes para el mundo, ¿verdad? Y se dividen en 5 primarios y en 4 secundarios, ¿verdad? Muy importante esto, fíjense, porque estamos hablando de Osá Tontiocana, y vamos a ver cómo se ven reflejados cada uno de ellos. Pero en este caso, Osá
dice que los 5 elementos primarios para el mundo son la luz, o sea, el sol, la luz, la candela, el agua, el aire y la tierra. Son los 5 elementos primarios necesarios para el mundo, para nosotros poder vivir, están representados en Osá. Y los 4 elementos secundarios son el alimento, la salud, el trabajo y el nacimiento. El nacimiento donde se ve reflejado Ocana. Acordémonos que después vamos a explicar por qué se ve reflejado Ocana dentro de esos 9 elementos que son necesarios para el mundo. Para nosotros como seres humanos poder vivir, Osá lo representa de manera fidedigna. Entonces, esto nos da la importancia que reviste este Odun dentro de la numerología de todos los Odun de Merit y Logun. Entonces es importante entender eso. Acordémonos. Hola Cintia, gracias por estar presente. Repetimos, hermanos, para que esto nos quede bien grabado y no irnos a la ligera. Osá, que resulta ser el 9, el Odun número 9 de nuestra numerología, dice que tiene el implícito los 9 elementos que son necesarios para el mundo, divididos en 5 primarios y 4 secundarios. Que los primarios, los 5 primarios son el sol o la luz, el sol, la candela, el agua, el aire y la tierra. Son los 5 elementos principales. Y los secundarios son el alimento, el trabajo, la salud y el nacimiento. Acordémonos de esto, del sol, la luz y el nacimiento. Ahí vamos a dejarlo. Entonces, Osá indica el no traicionar a sus semejantes y prescribe la traición como elemento fundamental de ese Odun, y es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Osá. Sin lugar a duda, mis hermanos, cuando hablamos de Osá, lo primero que vamos a hablar es que las cosas están en el aire. Muy bonito, pero ¿por qué las cosas están en el aire? Siempre tenemos que, si queremos saber algo de verdad, si un maestro le quiere enseñar algo a usted, tiene que enseñarle el porqué de eso. ¿Por qué las cosas están en el aire? Estamos hablando de un evento meteorológico, de un evento atmosférico. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que las cosas están en el aire? Para eso tendríamos que recorrer un poco más a profundidad lo que significa Osá desde el punto de vista de Odun, ¿verdad? Y entender diferentes caminos donde en Osá tenemos que saber que se hizo adivinación para el viento, para Afefé cuando venía a la tierra, y el poder que tenía Afefé en sí, un poder otorgado por Olofi, que fue la envidia de Oyá, que por otro camino de Osá logra esclavizar a Afefé y hacerse la dueña de la Afefé. Oyá no era la dueña de los vientos en ese entonces. Sencillamente cuando él venía para el mundo, tenía un poder que Oyá lo quería, que Oyá lo envidiaba. Y Oyá, valiéndose de subterfugio, logró adueñarse de ese güirito que le habían dado a Afefé, donde tenía todo el poder. Y por eso Oyá esclaviza al viento y se hace dueña de él, porque le sustrae, le roba, le quita el poder que le habían dado. Eso es importante que lo tengan en cuenta, mis apures. Para la hora de decir que las cosas están en el aire, entiendan lo que significa, incluso en la traición que se produce aquí, el engaño que se produce aquí para sustraer un poder que Oyá anhelaba y que es de la que hoy en día se vanagloria. Pero Osá también habla en diferentes caminos, en el hecho de que cuando una persona nace para una profesión y no quiere seguir el camino, o sea, cuando una persona no quiere seguir su destino, a través del camino del comerciante que no quería seguir su profesión. O sea, aquí la persona se niega a seguir su propio camino.
Estamos hablando también del camino de cuando ya no podía tener hijos y todo lo que tuvo que hacer para convertirse en Yansa, madre de 9, a raíz del árbol de la pimienta. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. También en Osá Ochun no podía tener hijos y cómo Ochun logra tener y concebir su hijo. Hay caminos en Oya donde se hace adivinación para Ochun, cuando las divinidades añoraban y tener riquezas que no tenían. Y cómo Ochun logra hacer el esbo para que las divinidades tengan riqueza. Y por aquí, fíjense que no estamos hablando de Oché, estamos hablando de Osá. Por aquí, Ochun logra manifestar la riqueza de aquella de la que estamos acostumbrados a hablar. Estamos hablando del camino también de Olosá, de la laguna, de esa deidad que vive en la laguna, cuando le tenía miedo a todo y huía de todo el mundo. Entonces estamos hablando del miedo de las personas a enfrentar las situaciones, a enfrentar la conflictividad. También estamos hablando en Osá. En Osá se adivina para la vergüenza, cuando venía a la vergüenza. Por eso en Osá estamos hablando de evitar la vergüenza mayor. Estamos hablando de cuando la persona no puede tener relacionamientos sociales. Estamos hablando también en Osá. Estamos hablando en Osá de la salvación cuando venía al mundo y cuando quería tener larga vida y que lo logró. Estamos hablando del guerrero también, cuando iba a su guerra, ¿verdad? Y todo lo que tenía que hacer para poder llevar a cabo su labor, para poder llevar a cabo su victoria. Son diferentes caminos de Osá a los cuales no estamos acostumbrados a hablar, pero que le dan el fundamento litúrgico a este Odun, que es muy importante. Recordémonos, y discúlpenme que lo repita, que es el noveno Odun de la numerología de Dilogun, y que son 9 los elementos fundamentales para la vida que los encierra Osá, dividido en 5 primarios y en 4 secundarios. Pero sin lugar a dudas, ya tenemos que meternos en los refranes de Osá para poder entender por qué él señala todas las cosas que señala. Y el primero que voy a decirles es que muchos dicen también que es que las cosas están en el aire. Las cosas están en el aire precisamente por el hecho de que ya explicamos del camino de Afefé cuando venía al mundo y cómo ya logró sustraer el poder de Afefé, poder que tiene ella, y por eso esclaviza al viento. Entonces las cosas están en el aire y no precisamente por un evento meteorológico, sino, buenas noches mi hermano, gracias Necito, sino porque el viento tenía el poder, ¿verdad? El poder de llevar las cosas de aquí para allá, el poder de llevar lo mismo la salud que la enfermedad, el poder de llevar lo mismo la vida que la muerte. Entonces es importante tener eso a la hora de decir que las cosas están en el aire. Ya tenemos el argumento, ¿verdad? Dice Osá que hoy es su mejor amigo y mañana su peor enemigo. A partir de que ya entendemos que en Osá hablamos que prescribe la traición como elemento fundamental de este Odun en el relacionamiento de los seres humanos. Por lo tanto, hay que tener cuidado a quién le contamos las cosas. Así de sencillo. Sabemos que hoy en día, en este siglo XXI, quizás antes era diferente, pero hoy en el siglo XXI, lo que es la moralidad de las personas es muy pequeña. Por lo tanto, la gente no sabe guardar un secreto. La gente se arrima al árbol que crea que le da más sombra, que le da más fruto. Ya las personas no entienden nada, no le importa nada. Por lo tanto, Osá juega un papel fundamental en este siglo XXI hoy que estamos viviendo, donde la moralidad ya pasa por alto entre las personas. Dice Osá que es el mismo que insiste en lo mismo. O sea, insistimos en las cosas que generalmente no nos dan ningún tipo de provecho, no nos dan ningún tipo de ventaja, no nos dan ningún tipo de crecimiento como seres humanos, pero nosotros seguimos insistiendo en lo malo, seguimos insistiendo en las cosas que en realidad no nos van a traer ningún más allá de lo que ya conocemos en este mundo. Dice Osá que la guerra con vivos es mala
pero con muertos es peor. Y sin lugar a dudas, ese dicho lo asociamos inmediatamente a Ollá. Asimismo, ese dicho lo asociamos inmediatamente a Ollá al hecho cierto de que el papel que le otorgó, que se le otorgó jugar a ella dentro del panteón donde vive Ayaba, ¿verdad? Y por ahí hay unos caminos muy interesantes donde se explica por qué Oya se convierte en la dueña de los Egun que están en el aire, donde ella comandaba en el aire, como Chosi le da a ella cierto y determinado poder por ciertas y determinadas situaciones que no podemos explicar aquí, pero que sí es importante de que lo sepan. Por eso le dicen que la guerra con vivos es mala, pero con muertos es peor. Dice Osa que si pescas algo, si pescas un gran pescado, debes darle algo a la laguna a partir de la reciprocidad que existe en el mundo, que debe existir en el mundo. En el momento cierto de que yo me sirvo de usted, yo tengo que ser agradecido con usted y devolverle de alguna manera en agradecimiento aquello que usted me dio, que en este caso estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de amistad, no de conocimiento. Yo no soy maestro de nadie ni de nada, sino de amistad y de compartir y de conversar un ratico entre nosotros aquí. Y es importante que Osa prescriba el hecho de que si usted se sirve de alguien, si usted se alimenta de alguien, no solo a partir del hecho del pescado, sino se alimenta espiritualmente de alguien, usted tiene que ser recíproco con esa persona que lo está ayudando. Dice Ollá que el que siembra viento recoge tempestades, y es como dice mi Abura en eso, en que Osa no se soporta ni a sí mismo. Entonces imagínese usted, si usted va por la vía sembrando cosas malas, lo que va a recoger son cosas malas, y Osa lo prescribe como Ordu en el hecho de que tenga cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que en Ordí usted no se puede arrepentir de lo que usted hizo, pero tiene que estar preparado para las consecuencias. Osa dice, le pone el cuño diciendo que si usted va por el mundo haciendo el mal, usted lo único que va a recibir es el mal a cambio. Entonces, Osa también dice que el aire es nuestra salvación y es nuestra muerte a partir de lo que ya explicamos de Afefé, del poder que tenía Afefé, que Ollá le sustrajo, y ese poder lo mismo llevaba vida que muerte. Y por eso en Osa decimos que el aire es nuestra salvación, porque nos ayuda a respirar, ¿no? Nos ayuda, es el primer hálito de vida y es lo último que se nos va cuando ya fallecemos. Por lo tanto, nos ayuda a vivir y también nos ayuda a morir. Por eso, cuidémonos las vías respiratorias, cuidémonos el mundo en que vivimos, cuidémonos en la contaminación ambiental. Un mensaje ambientalista que va también reflejado en este Ordun Maferefun Ayao. Ya sabemos el papel que juega aquí. Eso es interesante. Necesito muy interesante. Ayao, una oricha que casi no se habla, que casi no se menciona, pero que juega un papel muy importante, vamos a decir, en el camino de cursar de la vida. Ya sabemos el papel que tiene Babalú Aye. Cuando la persona fallece, se lo entrega a Ollá, Ollá se lo entrega a otra oricha, Oricha se le entrega a otra Oricha, y finalmente queda en Orichabaco, que es vamos a decir, nos come y devora el cadáver del ser humano, ¿verdad? Y entre ese papel está Yao jugando un evento fundamental, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, así es, todas esas cosas. Y fíjate, Enriquito, hablamos del hecho mencioné rápidamente porque es una cuestión de memoria y de tiempo. Cuando usted se alimenta, cuando usted pesca un pescado grande, debe darle algo a la laguna. Interprétalo en el sentido, sí,
interprétalo en el sentido de que cuando, como lo dije, cuando usted se alimenta espiritualmente de alguien y supuestamente ese alguien, cuando usted se está alimentando, es su mayor, es su padrino o su madrina, usted debe darle en agradecimiento. Lo contrario no, deben agradecer a las personas que los iniciaron, que los alimentaron espiritualmente. Por lo tanto, en usted también puede estar la salvación de su mayor. Dice Osá también en uno de sus caminos que a los saludables todo el mundo los reclama, pero a los enfermos todo el mundo los abandona. Eso habla ya Osá, en uno de sus refranes. A los enfermos todo el mundo los abandona y a los saludables todo el mundo los reclama. Entonces ya sabemos que bajo el influjo de este orden, las personas cuídense de la salud, porque si tiene Osá arriba y usted se enferma, sabe que lo van a desechar como un trapo viejo, ¿verdad? Y finalmente recalcar el hecho de que las cosas están en el aire en Osá, por lo que ya hablamos de Afefé. Oya es una oricha muy guerrera y que se tuvo un gran poder a partir de la trampita que hizo. Y eso ahí hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero son las cosas que queremos dejar como concepto de Osá como Odum en sentido general. Estudiemos los pataquíes de Orichaoco, el guerrero, y el carnero y el alfarero, como ahí ya se dictamina por Osá la traición, que Osá en su concepto nos dice que no debemos traicionar a nuestros hermanos ni a nadie. Ya en el pataquí del carnero y el alfarero queda prescrita la relación de los seres humanos y cómo nos podemos traicionar unos a otros. Si pueden compartirlo, se lo agradezco muchísimo. De verdad estoy emocionado con las personas que están conectados y que me están dejando sus mensajes. Muy agradecido de verdad. Entonces, todas estas cosas las habla Osá en sentido general para poderlo entender como Odnu. Ocana, mis hermanos, Ocana, sabemos que en Ocana dice la literatura que es un pedacito del bien. Ocana Sode es un pedacito del bien y del mal que se encuentra en toda la extensión del mundo. O sea, ya esa traición, que de por sí es mala, como dice Osá, va a tener el apellido que va a ser buena, aunque la traición no es buena, nunca, buena o peor, por Ocana, ¿verdad? Sabemos que en Ocana se vio la luz por primera vez, y recordémonos que entre los elementos que hablamos de Osá, hablamos de la luz y hablamos del nacimiento. Por lo tanto, Ocana está metido entre esos elementos muy importantes, ¿verdad? Ocana indica el no hacer nada malo, el no hacer nada violento, dice la literatura que indica. En Ocana también tienen sus propios caminos que tenemos que entenderlos como caminos. Así es, principio y fin de todo. Acuérdense que se vio la luz en Ocana, pero recuérdense que nosotros, el nacimiento de todo para nosotros es en Ofún. No olvidemos eso. Entonces, dice en Ocana que hay caminos donde se adivina para la procreación. Acuérdense que la gallina de Guinea no podía tener hijos, y entonces todo lo que hay que hacer, evitando aquello de que siempre asociamos a Ocana como un Odum malo. En Ocana también se hizo adivinación para el vendedor de cesta que logra hacerse rico, el vendedor de canasta. Es muy importante ese camino para los comerciantes, para las personas que hacen comercio en la tierra. Acordémonos que en Ocana, fíjense, en Ocana hablamos de Echu, sin lugar a duda. Por lo tanto, estamos hablando de Echu en el momento en que las personas se olvidaron de Echu y todo lo que sucedió por ese olvido. Hablamos también de la relación del perro cuando estaba viviendo con el leopardo y todo lo que se produce ahí entre los amigos. Estamos hablando de un pueblo que perdió todas sus bendiciones y cómo lograron recuperar sus bendiciones. Así estamos hablando de la procreación, de la indefensión también de las personas por uno de sus caminos, a partir del bagre, cuando le comían a sus hijos de manera
que eran indefensos. Ustedes saben que ahora es bagre para que a uno dice, oye, es demasiado lo del bagre. Y estamos hablando de caminos de guerra también, cuando Changó tenía su guerra con determinadas personas en Ocana. Fíjense la cantidad de cosas que Ocana, además de todo lo demás que refleja como Oddum, también tiene ciertos y determinados caminos. Pero dice Ocana en uno de sus refranes que por uno empezó el mundo y por uno se acaba el mundo. Sin lugar a dudas, asociado al hecho que fue por primera vez donde se vio la luz, y eso ya define el hecho de la redacción de este mismo refrán. Por uno empieza el mundo y por uno se acaba el mundo. Saben la relación de Olofio y Echu, dijo que iba a acabar con toda la creación, por lo tanto hubo que hacer pacto con ellos con Echu para que esto pudiera perdurar. Dice Ocana que es un Oddum que a mí me gusta en el sentido de que prescribe el hecho de los meiji, de las cosas buenas y las cosas malas que vienen en paridad. Dice Ocana que si no hay bueno, no hay malo. Para tú saber qué cosa es una cosa buena, tienes que saber que lo contrario es lo malo, o para saber, o viceversa. Por lo tanto, prescribe el hecho de que las cosas vienen en paridad, en bueno y en malo. Esto es importante. Dice Ocana que ante toda adversidad, los lamentos hacen a los hombres necios y las buenas acciones hacen a los hombres sabios. En el hecho de que ante las contrariedades de la vida hay que ser valiente, hay que seguir adelante y no tener miedo, mis hermanos, a luchar. Dice Ocana que el que bien hace o mal hace, para sí hace. Sin lugar a dudas, al final, cuando tú en la vida vas haciendo cosas buenas, vas recogiendo cosas buenas. Y cuando vas haciendo cosas malas, vas recogiendo cosas malas. Dice Ocana, mis hermanos, que todo el mundo tiene su fin y su muerte, prescribiendo las cosas que ya habíamos mencionado anteriormente. Son cosas de las que habla Ocana que son importantes que conozcamos, incluso como dice la Bura en el sitio aquí, que la traición del ser humano vivo por encima del pelado. Fíjense, el peludo contra el pelón. Y entonces, como siempre digo, hay que llevar las cosas en meiji. Si hay un pelú, hay un calvo o un pelón, como se le dice en otros países, y es importante que conozcamos. Ocana, para más o menos ir cerrando por cuestiones de tiempo, prescribe el hecho. Fíjense que Ocana dice que en el monte hay hierba buena y hay hierba mala, porque en el mundo, para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo. Así como que dice que el conversador muere por su propia lengua, en el sentido de que hablamos más de lo necesario, más de lo que debemos hablar, y caemos en el error del chisme. Ocana habla de todo eso. Y tiene sus propios pataquíes, mis hermanos, como el de Mahá, muy importante el de Mahá. Estudien ese pataquí, el porfiado, el incrédulo, y uno que se llama que cuando hay interés no hay amigos, ¿verdad? Entonces, ya ahí vemos ambos Oddum explicados desde el punto de vista de Oddum simple, y lo vamos a hablar ahora desde el punto de vista de Oddum compuesto. Dice Osatonti Ocana, que come más con los ojos que con la boca. O sea, estamos hablando de una persona que es desmedidamente, ¿cómo podría decir esta palabra? Glotón no, sino una persona muy ambiciosa que quiere más que lo que puede tener y que sus capacidades le permiten como ser humano tener. Dice Osatonti Ocana que lo que mal empieza, mal termina. Sin lugar a dudas, cuando una cosa empieza mal, tiene que terminar mal. Si una relación empieza mal, termina mal. Todo en la vida, si empieza mal, termina mal, o viceversa. Si bien empieza, bueno, termina bien. Dice que la culpa nunca cae en el suelo, nunca cae en terreno de nadie, sino cae encima de la persona que comete el error. Osatonti Ocana, la persona que comete el error es quien tiene la culpa, y así lo dictamina este Oddum. Así como dice también que la avaricia rompe el saco. Imagínense aquel que come más con los ojos que con la boca. Aquí en Osatonti Ocana dice que la avaricia rompe el saco, y era la palabra que estaba buscando. Una persona avariciosa percibe en Osatonti Ocana.
porque a la misma vez te dice que más vale pájaro en mano que 100 volando, a partir de que tengas una cosa segura primero, antes de perder, estar elucubrando cosas que están fuera del alcance de usted como ser humano. Dice Osato Teocana que el eterno comenzar lleva a conclusiones. El eterno comenzar nos lleva a conclusiones. Por lo tanto, hay que estar creando, hay que estar viviendo la vida constantemente. No se puede estar en Osato Teocana achantado, para no decir otra palabra que se dice en Venezuela, ¿no? Pero que hay que, compártanlo, mis apures, pero que hay que estar siempre creando para no estar achantado y perder en la vida. Y dice Osato Teocana en otro de sus refranes que el suicidio es un desafío a Dios. Por lo tanto, hay que tener fe en la vida, hay que tener fe en uno mismo, hay que salir adelante y nunca decaerse en Osato Teocana. En Osato Teocana tenemos que leer los pataquíes, que siempre nos van a dar un fundamento muy bueno a todas estas cosas, y vamos a entender cómo ambos Odun se unifican. Uno es la tardancia de Ogún, cómo solo o ya resolvió el problema y la inestabilidad propia de este Odun de Osato Teocana. Entonces, mis apures, nuevamente agradecido a todas las personas que se nos conectan. Esta es nuestra manera de interpretar, nuestra manera de ver el Odun, nuestra manera de ver lo que es las bases litúrgicas para poder después desarrollar los refranes que a veces repetimos como papagayo, como cotorra, como fondela, lora, pero sin tener un fundamento de verdad, de razonamiento para poder nosotros dictaminar algo en una estera, ya sea en un Itabi Malé o en una consulta. Como siempre, muchas gracias a las personas que se nos conectan, a los que lo pudieron compartir también. Necesito, mi hermano, no te pierdas, igual que las personas que están aquí. Enriquito, me encantan tus preguntas, tú siempre poniéndole picante a la cosa. Un abrazo de verdad a todos, y como siempre les deseo que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba de Niño Brate y Faolao los Batalá. Pasen buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentre. Nelsito, no te pierdas, mi hermano. Enriquito, sigue haciendo preguntas así, que son muy buenas. Un abrazo.